Hola, mi nombre es Vieri Alegre González y soy parte del equipo LS Derecho. Bienvenidos a este tercer capítulo de nuestro podcast. El día de hoy estaremos tratando el tema superposición, así que comencemos. Cuando nosotros hacemos referencia a la superposición de tierras, estamos mencionando el conflicto de derechos entre dos personas o más. Tal vez podríamos ejemplificar una situación concreta para entender mucho mejor lo que estamos mencionando. En el caso de que Juan tiene un documento que acredita la propiedad que él tiene sobre un determinado terreno, existirá un problema en el caso de que parte de su propiedad se encuentre también dentro del documento que acredita la propiedad de Raúl, que vendrá a ser su colindante. Ante esta situación es evidente el conflicto de derechos en el cual nos encontramos, porque cada uno de ellos considera que su documento acredita su derecho de propiedad. Pero frente a esta situación es relevante preguntarnos, ¿cuál es el documento que acredita la propiedad? Podremos decir que la partida registral de un terreno es el único documento que te va a garantizar ser el propietario del mismo. Una vez entendido esto, hay una pregunta que cae por madura, y es, ¿qué pasará en el caso de que dos personas tengan partidas registrales de un mismo terreno? En estos casos, el derecho le va a corresponder al titular más antiguo, siendo así que el terreno que se encuentre registrado en la partida más reciente será cancelado en caso de una superposición total, y en caso de una superposición parcial solo se va a dar la reducción del área de este determinado bien en conflicto. Ahora, una vez entendido todos estos conceptos introductorios a la superposición de tierras, es importante ahora entender qué es una partida registral. Diremos que la partida registral es un documento expedido por los registros públicos en el cual se detalla el historial de un determinado inmueble. Es así que encontraremos a detalle quiénes fueron los propietarios anteriores, quiénes son los propietarios actuales, cuál es el área del inmueble, así como también si es que existe algún tipo de gravamen frente a este determinado bien. Siguiendo en esta misma temática, ahora es importante preguntarnos, ¿quién va a emitir un título de propiedad? Diremos que este documento es realizado por un notario público y que no necesariamente debe estar inscrito ante el registro público de la propiedad. En esta misma línea, ¿qué es la escritura de la propiedad? Así como su propio nombre lo indica, la escritura de la propiedad alude al documento que establece que eres el único propietario del inmueble luego de que ambas partes así lo hayan firmado en un determinado contrato. Una vez definidos estos dos conceptos, es importante preguntarnos si es que existe diferencia entre la escritura y el título de propiedad. Diremos que una escritura de propiedad es un documento realizado por un notario público para establecer jurídicamente las obligaciones y los derechos del individuo que compra o hereda un determinado terreno. En cambio, el título de propiedad va a ser el requisito para completar la escritura de un inmueble. Ahora, entendido todos estos conceptos y también entendida la realidad nacional por la cual pasa nuestra sociedad y el alto grado de informalismo que también nos vincula, deberemos entender que en nuestro estado existen más poseedores que propietarios. Entonces, esta situación trae consigo una pregunta. ¿Un certificado de posesión me va a acreditar como propietario? Diremos que no necesariamente, debido a que no todos los poseedores actúan como propietarios, pero sí todos los propietarios serán poseedores, ya sean estos poseedores mediatos que cuenten con un justo título o poseedores inmediatos. Ahora, como lo vemos hasta el momento, en caso de que exista una superposición predial, acreditar tu propiedad mediante escritura pública va a acreditar mejor tu derecho que una simple constancia de posesión. Una vez entendido todos estos conceptos, es momento de ir y adentrarnos ya en la rectificación o determinación de áreas, linderos y medidas perimétricas. Pero, ¿cuál viene a ser lo más relevante de conocer esta rectificación?
Diremos que lo más relevante es entender que existen tres maneras de rectificación. El primero, la rectificación por mutuo acuerdo, seguido de la rectificación a través del procedimiento notarial y por último la rectificación judicial. Es importante tener en claro que rectificar no implica modificar ni tampoco ampliar las dimensiones reales de un predio, sino supone únicamente corregir formalmente los datos erróneos de planos o títulos formales que dieron sustento a una inscripción registral. Ahora, el primero es la rectificación por mutuo acuerdo. El proceso de rectificación por mutuo acuerdo es el único en el que las propias partes, es decir, el propietario y el colindante, mediante escritura pública se ponen de acuerdo respecto al área, las medidas perimétricas y los linderos según corresponde, siendo la tarea única y exclusiva del notario elevar aquel acuerdo a escritura pública. El segundo es la rectificación a través de un procedimiento notarial. Cuando el área real del predio sea igual o inferior al registrado en la partida, el mismo notario dispondrá la notificación a los colindantes y la publicación de que su despacho sigue un proceso de rectificación a fin de que quienes se sientan afectados presenten la oposición al procedimiento no contencioso. Por último, tenemos la rectificación judicial. La rectificación judicial es aquel en el cual el funcionario público, es decir, el juez, en virtud del jus imperium, va a solicitar la inscripción de la rectificación en caso de superposición de áreas o linderos o una rectificación derivada de la oposición de terceros colindantes de una rectificación notarial. Bueno, eso es todo cuanto informo. Muchas gracias por su atención.